Entonces, me gustaría empezar con una frase que todos conocemos, que es la siguiente. If you think compliance is expensive, try non-compliance. Entonces, ahí hay que me diga un punto, no mentira. Quien dijo esto fue el señor Paul McCartney, que es, bueno, fue un diputado del gobierno estadounidense y que básicamente trabajando para el Estado le hizo entender a los gringos que realmente invertir en compliance es muchísimo más barato que no invertir en compliance, ¿no? Básicamente esa es la idea y la mayoría de los que estamos en esta sesión pues entendemos qué es lo que implica el compliance, pero también hay una definición muy interesante, ¿no? Siguiente, por favor. Si nos vamos a ver lo que es el compliance en sí, cuando uno entra a nuestro querido Google y pone compliance, traducción al español, le va a parecer que es literal conformar. Entonces, algunos de ustedes me dirán, bueno, Carol, pero yo no soy ninguna conformista, no soy ningún conformista, entonces, bueno, yo también no lo soy, entonces, a ver, si hago compliance quiere decir que me estoy conformando, quiere decir que me estoy adecuando a lo que la normativa me exige, ¿no? Pero yo siento como que mi empresa no solamente debería de tener compliance, no debería solamente conformarse, sino de repente hacer un poquito más, ¿no? Entonces, con ese poquito más tiene que ver la diligencia de vida, ¿no? Y la diligencia de vida, pues, o el due diligence, como se le conoce mejor, va a ser esa piedrita en el zapato de quizás muchos empresarios o quizás muchos organismos estatales que de repente se va a traducir en un poco de papeleo, en un poco de jaleo, pero la verdad que a la hora de la hora, cuando nosotros vamos a tomar una decisión, mientras más informados estemos acerca de la decisión o de las circunstancias o el contexto en el que tenemos que decidir, pues probablemente esa decisión sea mucho más objetiva, sea mucho más acertada, ¿no? Entonces, como todo en la vida, hay que tener siempre todos los recursos para poder decidir adecuadamente, ¿no? Entonces, a ver, continuando con la exposición, vamos a decir que la diligencia de vida se refiere al proceso de evaluar una decisión a través de una investigación extensiva y a la consideración de todas aquellas posibilidades que están inversas, ¿no? Por ejemplo, ahí puse la figura de que, bueno, hay un riesgo bajo, medio. Lo que nosotros queremos tener es un riesgo bajo siempre, ¿no? Definitivamente, y como todo en la vida, también el que no arriesga pierde, pero de todas maneras hay que arriesgarnos, sí, pero tampoco sin ningún respaldo, ¿no? En todo caso, como les digo, el due diligence nos permite tener acceso a todos aquellos recursos de información para poder tomar decisiones acertadas, ¿no? En lo que es la materia antisoborno, que básicamente es la ISO 37001 y también está muy conexo con lo que es la ISO 19600, vamos a ver que el due diligence es la forma en la que una empresa determina qué información es necesaria o va a necesitar para comprender mejor el contexto y los riesgos específicos relacionados con la corrupción en un momento determinado y en el contexto en el que operan, como por ejemplo al iniciar un nuevo proyecto, al contratar con un nuevo cliente, de repente averiguar quién es el subcontratista, los proveedores, los empleados, así como las medidas que necesita para adoptar, prevenir y mitigar esos riesgos que ha logrado identificar, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en la imagen les pongo, ¿no? Que ahí están los compliance officers que tienen que estar examinando, que tienen que estar asesorando. Realmente ahí es donde los compliance officers nos ponemos la lupita y empezamos a mapear y a rastrear todos los indicios o todas aquellas conductas o información que efectivamente nos genera suspicacia, ¿no? Siguiente, por favor. En todo caso, la organización, ya sea estatal o privada, deberá, en función de estos riesgos evaluados, definir los siguientes tres aspectos. Definir los riesgos relacionados a las transacciones, proyectos y actividades que desarrolle, entre otras, que por su nivel de riesgo deben ser tenidos en cuenta para las alertas, ¿no? Las alarmas en los controles, ¿no? Y efectivamente hacerles un seguimiento mucho más minucioso a aquellas actividades que les generen sospecha, ¿no? También hay un segundo aspecto que es importante considerar, que es el de los socios de los negocios, ¿no?
ya que estos, la mayoría son los que representan un riesgo elevado, ¿no? O sea, cuando hablamos de las transacciones y proyectos y actividades, normalmente tenemos un riesgo medio, por así decirlo, ¿no? O sea, los riesgos normales. Pero cuando hablamos de los socios de negocio, realmente ahí tiene que entrar mucho a ver el dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Porque la verdad que ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Entonces, si es que no conocemos realmente al socio del negocio con el que vamos a trabajar, pues entonces nos podemos llevar ingratas sorpresas, muy desagradables, incluso podemos caer en un desastre, ¿no? También hay que ver la otra categoría que es, bueno, ver el personal y también en virtud de ciertos criterios, ¿no? Su relación, su cargo, el mando que tienen y también la información que manejan, ¿no? En virtud de esos criterios vamos a poder establecer qué riesgo nos representa nuestro propio personal con el que vamos a trabajar, ¿no? Siguiente, por favor. A ver, en ese sentido, entonces, las organizaciones deben de evaluar la naturaleza y alcance del riesgo de soborno en relación a las operaciones concretas que realizan, a los proyectos, a las actividades, a los socios y el personal pertenecientes a estas categorías que ya hemos mencionado. Este análisis de la información que se les va a pedir o se les va a solicitar a todas estas partes mencionadas anteriormente va a incluir cualquier diligencia necesaria para obtener información suficiente para evaluar así el riesgo de soborno, ¿no? La debida diligencia entonces se actualiza a una frecuencia definida porque los cambios y los nuevos datos pueden tenerse debidamente en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a trabajar con empresas que forman parte de un grupo empresarial, ¿no? O sea, cada empresa del grupo empresarial tiene implicancias distintas. Por ahí de repente también si vamos a trabajar con una empresa que se acaba de fusionar o que se acaba de escindir, tendremos que ver también la información que están manejando, ¿no? Y de repente con qué empresa se ha fusionado, ver la cultura de compliance también de esas empresas y a raíz de ello ver y analizar con qué criterios vamos a solicitar determinada información que nos puede o no servir para realizar esta investigación y este due diligence de manera adecuada, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces vemos que el due diligence es dinámico, ¿no? No se estanca, entonces se va a ir actualizando a medida que se dan los cambios, incluso los cambios de índole externa, ¿no? Porque hay cambios en lo económico, en lo político, que de todas maneras van a incidir de repente en la gestión de alguna empresa, que de repente tiene algún funcionario o algún directivo que esté relacionado, ¿no? A cualquiera de estos ámbitos o que sea un agente de acción, ¿no? De estos cambios, entonces probablemente eso le golpee un poco más a la empresa y a raíz de ello tenemos que ver, evidenciar qué información vamos a requerir, ¿no? Entonces también hay que ver que el principal objetivo de realizar la diligencia debida o el due diligence es que nos va a permitir evaluar el alcance, la escala y la naturaleza de los riesgos de soborno no considerados, porque claro, los que saltan a simple vista, obviamente, al ser evidentes no es necesario ahondar más, ¿no? Pero también al requerir esa información que a veces las empresas o los involucrados en las actividades son un poquito reticentes o resistentes de brindarla, nosotros como la requerimos y nos la proporciona, vamos a poder evidenciar lo que de repente no salta a la vista, ¿no? Y también vamos a poderlos identificar como parte de los riesgos de la organización. También el due diligence tiene otro propósito que es el de actuar como un control adicional y específico en la prevención y detección del riesgo de soborno e informa a la organización sobre la conveniencia de posponer, suspender, revisar o controlar las transacciones, proyectos o relaciones que se vengan desarrollando con socios del negocio o el personal involucrado en el proyecto, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante porque ya sabemos que el due diligence nos va a permitir tomar esas decisiones, ¿no? Ya sea posponer, suspender, revisar o controlar las transacciones que vayamos desarrollando con los socios del negocio o con el personal. Siguiente, por favor. A ver. En todo caso, y ya para entrar a precisar qué son los documentos que más o menos yo en la práctica le pido a mis clientes para establecer un debido due diligence, tanto cumpliendo con los parámetros de la ISO 37001, así como con los parámetros de la 19600, no debemos de confundir
la diligencia debida con los controles que el sistema, y cuando hablo del sistema me refiero al sistema legal, al marco legal del país donde operamos nuestras actividades como empresa, que implanta de forma general, ¿no? Porque la diligencia debida será aplicable de forma proporcional en función del nivel de riesgo. En general, la diligencia debida debe ser tenida en cuenta cuando iniciemos alguna actividad. Entonces, a ver, hay que ver, como estamos hablando del tema de compliance que tiene que ver puntualmente con la 19600. En el país donde operemos, por ejemplo en el Perú, y aquí por ejemplo yo estoy haciendo uso de unas diapositivas de clase paralelamente, aquí por ejemplo yo tengo que en el Perú lo básico que le piden a una empresa que hace compliance y que realmente está adecuada a las normas mínimas son, por ejemplo, tener su sistema PLAFT o su sistema de prevención contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, también que cumpla con las normas medioambientales, que es la ley 28611, que también de repente tenga toda la normativa de salud y seguridad del trabajo, que es la ley 29783, y que adecue, ¿no?, sus mapas de riesgo a ello, y también, por ejemplo, en algunas empresas, y cada vez con mayor resonancia, la ley de protección de datos personales, ¿no?, en la medida de que la empresa o el core del negocio de esa empresa esté vinculada al manejo de bases de datos, ¿no?, y algunos de esos datos sean sensibles. Entonces, esos son para mí los parámetros mínimos que yo debería de incluir de repente como compliance officer dentro de mi mapa de riesgos y obviamente adecuarlos y requerir a mis socios de negocio o al personal con el que trabajo modelos, documentación referente al tema, hacerles firmar de repente algunos acuerdos de confidencialidad o de repente declaraciones juradas que efectivamente me permitan saber con quién estoy tratando, no tanto para la gente que trabaja dentro de mi organización, ya sea estatal o privada, como con los socios del negocio con los cuales voy a desarrollar proyectos, ¿no? Entonces, porque claro, la norma me impone esos mínimos controles, pero además, ¿qué otras cosas yo como empresa puedo implementar como políticas internas, como parte de mi código de ética, ¿no? Entonces, no hay que confundir por eso la debida diligencia con los controles del sistema en general, ¿no? Porque los que he mencionado anteriormente son leyes que el régimen en el Perú nos impone a las empresas para poder cumplir y operar, que si no cumples o incumples alguno de estos requisitos mínimos, probablemente pues te vengan a clausurar, te inhabiliten o te nieguen la licencia para operar en el Perú, ¿no? Entonces ahí, bueno, nos vamos a otro país. Pero no hay que confundir eso con la diligencia debida, porque la diligencia debida va a ser la documentación adicional a lo que uno puede verificar entrando de repente a alguna página de algún ministerio, entrando a la página de repente de algún juzgado, va a ser documentos adicionales a esos de índole pública que se supone que las empresas cumplen y que nosotros debemos de requerir como adicionales a nuestros socios de negocio o de repente que debemos de hacerle firmar o requerir al personal que trabaja con nosotros, ¿no? Entonces no hay que confundir una cosa con la otra. A ver, siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a lo importante. Como un adecuado compliance officer y también para los que ocupen el cargo de oficiales de cumplimiento, que hay una diferencia también entre un cargo y el otro, hay que tener un manejo de la información en los siguientes niveles. Yo lo he clasificado en dos niveles. El primer nivel, que es el nivel A, es al nivel de la información que yo voy a requerir a los socios de negocio y también al personal con el que voy a trabajar en relación a los proyectos, transacciones, actividades y los factores que la organización puedan ser de utilidad para evaluar los siguientes criterios. Ya sea todo lo relacionado a los proyectos, transacciones y actividades, yo lo que necesito es la siguiente información. A ver, hay como 12 criterios que también les voy a indicar al final de qué página los verifiqué, pero para mí estos 7 que voy a mencionar serían los más importantes, ¿no? Y los voy a ir ejemplificando también para que les quede más claro. En primer lugar, yo le pediría a mi contraparte, por favor, información sobre su estructura financiera y de sus comisiones, pero la verdadera, o sea, verdaderos balances que probablemente yo tenga que pedirle apoyo a alguno de mis amigos auditores externos para que una vez que le haya revisado yo 50 veces y no me quede ninguna duda de que todo está ok, la vez 51 la realice de repente un auditor externo, ¿no? Entonces, así ya damos todos el go y estamos ok. Ahora, en cuanto a los socios y otras terceras partes involucradas, porque claro,
como yo también veo partes de temas de arbitraje, también hay empresas que subcontratan a otras, ¿no? Para prestar algún servicio que de repente yo pienso que estoy contratando con X, pero X a su vez subcontrata a y Y subcontrata a Z, o sea, y así podemos seguir en el hilo de la maleza, pero bueno, la cuestión es de que tengo que asesorarme bien y saber con quién estoy contratando, saber si de repente es una empresa que ya tiene la fama de subcontratar a otras y en todo caso que me brinde la información acerca de si es que estas empresas están homologadas al igual que esta empresa, en fin, ver con quiénes estoy trabajando, ¿no? Y de repente le puedo pedir, si es que tiene alguna ISO en la que haya certificado, de repente que me pase una copia legalizada de ese certificado, de repente si es que podemos homologar a esa empresa, que normalmente las homologaciones se hacen de manera anual, yo aconsejo siempre homologar de manera anual, e incluso si es que el proyecto es de alta envergadura, de repente homologar por proyecto, o sea, por más de que sea el mismo proveedor, la misma empresa, de repente las cosas pueden cambiar en un segundo, como dicen, ¿no? Entonces siempre es bueno estar refrescando y actualizando esa información. En todo caso, también hay que ver el tema de las relaciones de las partes entre sí, con funcionarios públicos sobre todo, y ese tema es muy importante, ¿no? Para que no tengamos un caso como los tristemente famosos que hemos visto hace poco, es mejor asegurarnos de que de repente si este empresario, si este directivo, si este gerente ha tenido relación o ha tenido vinculación a un cargo político o público, pues bueno, hay que tener los ojos bien abiertos y de todas maneras pedir un mejor control de la información, que nos mande de repente adicional a las hojas de vida, que es lo mínimo que deberíamos de pedir, de repente algún CV documentado, de repente algunas referencias, verificar que no tenga problemas financieros, ¿no? Ese tipo de cosas, dependiendo, ¿no? De la envergadura del proyecto y dependiendo de con quién estemos trabajando. Ahora también hay que, o de repente alguna sentencia, ¿no? Alguna sentencia que ya que ya ha sido con alguna pena, ¿no? Ver que de repente esta persona no ha sido involucrada en ningún caso de cohecho, en algún caso de corrupción, ¿no? Hay que ver también el tema de la reputación de las partes involucradas, muy importante. Y ahí va, por ejemplo, el tema de las centrales de riesgo, ¿no? Cuando vamos a ver de repente temas sensibles de dinero, de manejo de dinero, sobre todo para cuando vamos a ver el tema de consorcios, que casi el 80% de los proyectos, vamos a ver, se dan a manera de consorcios. Entonces ahí hay que verificar que efectivamente, ¿no? Informarnos muy bien sobre con quién estamos trabajando y de repente que todos los contratos sean con firmas legalizadas, que sea si es una contratación estatal o una licitación con el Estado, pues que todos los papeles estén debidamente firmados, comparar que la información sea la correcta, en fin. También hay que verificar los riesgos del cliente, ojo, hay auditores especialistas en verificar, dependiendo del proyecto, cuáles son los riesgos que tiene el cliente con el que vamos a contratar, ¿no? O sea, porque también nosotros podemos prestar el servicio de buena fe, pero de repente el cliente es el que tiene algún problema por ahí. Entonces, nosotros como proveedores estamos bien, pero nuestro cliente no. Entonces, también hay que informarse acerca de eso. La ubicación geográfica es muy importante porque, claro, habrá países donde la normativa te estipula ciertos parámetros y el resto, pues, lo tienes que poner tú, ¿no? El resto del compliance lo tienes que poner tú. La debida diligencia la tienes que también hacer tú, porque de repente esa norma es muy pobre, esa norma del país es muy pobre en cuanto es los requisitos mínimos para poder elaborar proyectos. En el caso del Perú, por ejemplo, cuando contratamos con el Estado, hay bastante normativa que hay que seguir. De hecho, mucha gente se queja al respecto y bueno, dicen de que deberíamos de hacer el trámite un poquito menos engorroso, ¿no? Pero, a ver, primero empecemos practicando con este sistema y ya luego lo vamos perfeccionando, ¿no? Porque hasta el momento todavía presentamos falencias en temas de soborno y corrupción. De repente, cuando ya estemos bien involucrados y ensayados en el tema, pues probablemente podamos ir quitando un poquito de trabas, ¿no? Que realmente yo sí soy de la idea que se puede simplificar un poquito más el sistema. Pero sí, la ubicación geográfica es importante porque de repente tenemos que enviar documentación de un lugar a otro, se va a demorar en llegar esa documentación, entonces el compliance officer no puede hacer el due diligence a tiempo, entonces hay que estar siempre
no esperar al último momento, ¿no? Lo que yo, por ejemplo, hacía en las empresas donde he trabajado o donde he prestado asesorías y recomendaba era lo siguiente, ¿no? Tener de repente un file tanto de proveedores como de clientes, como de socios de negocio con los cuales ya hayamos firmado algún memorial de entendimiento o algún acuerdo para trabajar en el momento y a futuro. Entonces ahí en ese file, después de cada mica, de cada empresa, y hacerlo también tanto en físico como en digital, ojo, siempre yo tengo todo en físico o en digital. Entonces ahí se va haciendo, ¿no? El file de cada parte y se va juntando todos los documentos, balances actualizados del año, de repente si está reportado en alguna central de riesgo, si es que ha habido un nuevo representante en el caso de que sea una sucursal o una empresa del extranjero, cómo va cambiando esa empresa, ¿no? Entonces vamos teniendo un poquito la radiografía de la empresa de manera actualizada y se va corrigiendo la información o se va de repente añadiendo nueva información, ¿no? También lo que ya no funciona, de repente si nombramos otro gerente y el anterior ya no es, pues de repente lo podemos depurar, ¿no? También hay que ver los informes en general, ¿no? Porque claro, para el tema de los informes, ahí ya tendremos que poner el sustento de todo lo que hemos indagado, ¿no? Y de los adjuntos, los anexos que les he estado explicando. Por favor, siguiente. El otro aspecto que también yo evalúo es en relación a los socios de negocio, ya no tanto en los proyectos en general, sino básicamente los socios de negocio. Y a ver, a los socios de negocio, ¿qué les pediría yo, no? ¿Qué información les pediría que me faciliten? Pues en primer lugar, que me den las generales de ley, como se dicen, ¿no? O sea, su número de identificación fiscal, y aquí en el Perú es el número de RUC, de repente que me pasen su partida, de repente que también, que me pasen su partida registral, su número de RUC, que me pasen también de repente alguna vigencia de poder que no tenga, que no haya sido emitida con un lapso mayor a los 30 días. Y bueno, también les pediría algunas calificaciones, recursos, y en todo caso, también le pediría, muy importante, que me muestre si es que también tiene implementado algún sistema de compliance y gestión contra el soborno, ¿no? Porque claro, o sea, si yo lo tengo, lo mínimo que debería exigirle a mi contraparte es eso, ¿no? También hay que verificar el tema siguiente, por favor, de que además de la información que ya les he mencionado, se puede requerir otra información adicional si es que aún no nos queda claro determinados puntos. O sea, nunca tengan miedo, como así dice el profesor, de preguntar, tampoco tengan miedo de requerir información. Mientras más información tengan, va a ser mejor. Siguiente, por favor. La ausencia de información negativa, o sea, digamos que no encontramos nada que nos genere sospecha, no necesariamente significa que esta contraparte no represente algún riesgo de soborno, ¿no? Porque claro, o sea, nosotros podemos tener un juicio y por eso yo siempre pido que, dependiendo de la envergadura del proyecto, de la actividad que vayamos a desarrollar, de repente pidamos apoyo a auditores externos, ¿no? Porque ellos nos van a dar una nueva perspectiva, un nuevo ángulo. Siguiente, por favor. Para tener un sistema de compliance eficaz, y en esto hablo tanto de 37001 como 19600, sobre todo 19600, hay que seguir estos 6 pasos, ¿ok? En primer lugar, identificar las actividades que pueden dar lugar a la comisión de actuaciones ilícitas. En segundo lugar, implementar procedimientos que se puedan concretar con la adopción de decisiones empresariales y ejecución de las mismas, no solamente el papel, no solamente el mapa de riesgos, no, sino que también conlleven acciones, ¿no? Verificaciones y que sean ejecutables, ¿no? También hay que verificar los modelos de gestión de los recursos financieros, cómo se maneja el dinero dentro de la organización, cuáles son los canales. Un cuarto punto sería la obligación de comunicar cualquier posible riesgo o incumplimiento al compliance officer, y ahí me refiero puntualmente al canal de denuncias, anónimo, que en toda empresa debe de haber, establecimiento de un sistema disciplinario, porque claro, a ver, si vamos a sancionar a la gente que incluye en conductas de soborno o de repente que no está haciendo compliance dentro de la organización, nos está yendo en contra del sistema de compliance que hemos implementado, pues también tiene que haber alguna sanción en nuestro RIT, en nuestro reglamento interno de trabajo, que sea correlativa y también sea equilibrada o equivalente a la sanción que se haya designado por el compliance officer, ¿no? Y también hay que ver finalmente el seguimiento de este programa de compliance y su adecuación a los cambios que puedan surgir a la empresa de la organización, ¿no? Como les decía, de repente si la empresa se fusiona, se escinde, si en todo caso se independiza del grupo empresarial, como les digo, puede cambiar la situación, ¿no? Siguiente, por favor.
En conclusión, hay que ver que la organización, bueno, debe desarrollar una investigación razonable y proporcionada sobre los socios de negocio, los trabajadores, las contrapartes, los proveedores, los clientes, teniendo en cuenta las actividades que estos realizan y el riesgo del soborno inherente a estas actividades, ¿no? A fin de tomar un juicio razonable sobre el nivel de riesgo de soborno que supone este socio o esta contraparte para la organización. Bueno, voy a resumir el tema del compliance. Como les dije, para mí compliance no solamente es lo que dice la 19600. Siguiente, por favor. No solamente la siguiente. No solamente es lo que dice la 19600, sino también, además, como dice el profesor Antonio Vives, que voy a citar a continuación, es también ver el tema de ir más allá de lo que nos exige la norma, ¿no? O sea, no solamente es cumplir con los requisitos, con los compromisos, con las obligaciones, sino también ver qué hacemos de adicional a ello, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí básicamente les pongo un pequeño mapa sobre los criterios que se evalúan en la ISO 19600 para que lo puedan revisar con mayor calma después, pero básicamente nos habla del mapa de riesgos, ¿no? Siguiente. Las dos siguientes diapositivas tienen que ver con el modelo de excelencia y su diferencia de un sistema de gestión de cumplimiento o de compliance, ¿no? En todo caso, vamos a ver que de repente el sistema de excelencia, pues bueno, son los líderes mismos de la organización quienes van a poner las pautas, ¿no? Pero en un sistema de gestión de cumplimiento se le da mayor independencia al compliance officer, que claro, de todas maneras tiene que tener la venia de los líderes de la organización, pero de todas maneras ahí se agregan todo lo que son los códigos de ética, el reglamento interno, las políticas internas, o sea, va un poco más allá de lo que la normativa te pide, ¿no? Como les estaba comentando. Vamos a pasar, por favor, a la diapositiva número 20. Siguiente. Ahí, perfecto. Un poquito más ya para hablar sobre el tema del Perú, ¿no? Bueno, hablando del tema del Perú acerca de compliance, tenemos nuestra ley 30.424 y su reglamento. En todo caso, ahí, bueno, en el Perú no hay responsabilidad penal para las empresas, ¿ok? Para las personas jurídicas no son susceptibles de ser responsables penalmente, pero lo que sí ha hecho el Estado peruano es, de alguna manera, decirle, bueno, a la empresa, ¿no? Es cierto que si tu directivo, tu personal, tu gerente incurre en algún tema de soborno, de corrupción, pues bueno, no se te puede, no te podemos meter como empresa jurídica a la cárcel, pero sí podemos, de todas maneras, ayudarte si es que nos demuestras que has implementado algún sistema de compliance, ¿no? Ya sea bajo la norma 19600, que es lo que la norma, que es lo que el Estado está pidiendo, o también de repente tengas un sistema de compliance 37000. A ver, en el caso del Perú, por ejemplo, y a raíz de las revisiones, vi que la empresa que está acreditada ya con ISO 37001 es Securitas Perú, que es una empresa de seguridad, obviamente. Y en el caso de las entidades estatales, pues tenemos a la Autoridad Nacional del Agua, ANA, y también al Ministerio de Agricultura y Riego, que bueno, también ha recibido, ambas instituciones estatales han recibido la certificación en la ISO 37001. Y en todo caso, bueno, esperamos, ¿no? Que sea un incentivo para que las empresas, además de implementar sus temas de compliance, pues también puedan certificarse en la ISO 37001, porque ya sabemos que la ISO 19600 no es certificable, y a raíz de ello también les tengo novedades, por si no lo sabían. Pero como les indico, en nuestro Perú, pues no, en nuestro país no es un incentivo a tener, no es exigible tener este sistema de cumplimiento normativo, pero definitivamente te puede atenuar o te puede eximir de responsabilidad penal a las empresas en el caso de que sí lo hayan implementado, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Yo creo, y no sé si se puede visualizar bien, traté de aclarar el color, pero cuando copié la imagen no me lo permitía muy bien. Aquí pongo la fuente de esta imagen, que está enlazada a un artículo bastante extenso del profesor Antonio Vives, a quien recomiendo seguir en Twitter, por favor, @TonyVives.
Bueno, él nos habla de un artículo que se llama Basta de Compliance, y es lo que básicamente yo estoy pensando últimamente, ¿no? Tenemos aquí el tema de la responsabilidad social para él, aunque para mí yo pondría en un lugar inverso a la ética y a la RSE, ¿no? Entonces, dentro de este círculo de la responsabilidad social empresarial, él pone a la ética y dentro de la ética pone lo que es el compliance y la gobernanza o las normas mínimas que el Estado te pide, ¿no? Entonces, yo concuerdo con él a un 80%, como les estoy indicando. Los invito a leer el artículo, pero básicamente él nos dice lo que les venía diciendo desde un principio, ¿no? O sea, compliance es conformar, la reducción es conformar, pero a ver, ¿qué es lo que hace la empresa? La empresa lo que quiere ser no solamente es conformarse, quiere ser una empresa socialmente responsable. Entonces, si vamos en esa línea de ideas, entonces debemos de permitir tener primero una responsabilidad social que abarque este compliance y que no solamente nos exija cumplir con los requisitos mínimos, sino ir un poco más allá. Finalmente, les quería comentar que, bueno, la ISO 19600, como ustedes saben, no es certificable, pero hay voces, la última diapositiva, por favor, hay voces de que va a salir la ISO 37301 que va a especificar los requisitos y va a mejorar esta 19600 y que sí va a ser certificable, ¿no? Entonces va a reemplazar esta 19600 en cuanto al sistema de gestión de cumplimiento. Y bueno, si quieren leer más acerca de esta noticia, la pueden encontrar aquí también en el link. Aquí también les dejo toda la bibliografía utilizada para el desarrollo de estas diapositivas. La siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias por su diligente participación.